Cuando llegamos en este mundo, llegamos a ocupar una parte de la materia en un punto de esta existencia. Llegamos a ocupar y con el tiempo que nos vamos desarrollando y adaptarnos en esta realidad virtual, los dominadores de este mundo conocen dónde y en qué parte de esta existencia llegamos a ocupar. Entonces, como ellos saben que nosotros nacemos en un mundo vasto, con posibilidades, probabilidades de formar o deformar nuestra personalidad cuando llegamos en este mundo. Llegamos en este mundo con una inocencia absoluta, no tenemos ni la menor idea qué es este mundo, cómo es y cuáles son sus reglas de este mundo. Entonces, los dominadores de este mundo, ellos se encargan de modificar esa esencia que traemos adentro. Cuando llegamos a ocupar este parte de la materia, ellos nos lo modifican, nos lo crearon muchas instituciones, fundaciones y reglas para poder vivir, para poder formar parte de este mundo. ¿Cuáles son esas reglas o esos laberintos que ellos crearon? Son lo siguiente: la religión, la política, la ciencia y la medicina, las enfermedades y los entretenimientos. Todas esas cosas ellos lo crearon para que nosotros pudiésemos caer en estos laberintos. Como nosotros llegamos en este mundo sin ninguna instrucción, ¿cómo tenemos que vivir? Es ahí donde ellos aprovechan para poder meter y programarnos bajo estos impunidades que ellos crearon. La política, por ejemplo, tiene una larga historia en la vida de los seres humanos. Parte de esa política fue el monarquismo, el anarquismo y el esclavismo, que ellos nos esclavizaron a lo largo de la historia físicamente. La política de hoy no es apenas nació en el siglo XVIII o en el siglo XV. La política ha nacido desde hace mucho tiempo. Hablar de la religión es uno de los tentáculos de este sistema, que cualquiera puede caer en eso, caer preso y nunca salir de ahí. Como contraparte de la religión, se creó también lo que se conoce, entre comillas, el ateísmo. El ateísmo no es una elección, no es un concepto electivo del individuo. El individuo cae adentro de esa creación también de ellos. Crearon la religión, crearon el ateísmo como otra forma de pensamiento, pero todos esos pensamientos ellos lo crearon para que así cualquiera que quiera elegir ser parte de la religión o ser contra de la religión o eh, estar en desacuerdo con la religión, pues caes en otro pozo del ateísmo. Y todo eso nos rodea de forma virtual, no físicamente, virtualmente en la mente. Nosotros podemos caer en eso. Ellos se encargaron estas listas para que todos los seres humanos caigan, para que todos los humanos sean prisioneros, tal como lo dice en la película de Matrix, cuando Morfeo le explica
a Neo que este mundo es una prisión, no de forma literal, sino de una forma mental nos lo crearon eso. Yo me he dado cuenta de eso, ahora que cuando estaba pequeño, cuando era un niño, eh, no, no podía entender el mundo como ellos quieren que nosotros sepamos que es. Entonces circulaban muchas preguntas sobre mi existencia, porque ellos saben a qué edad surgen esas preguntas. Ellos saben a qué edad uno se empieza a indagar sobre la existencia, sobre la naturaleza, sobre el cielo, sobre el sol, sobre la noche, sobre el día, sobre la comida, sobre las piedras, sobre el monte, sobre todo. Es ahí donde ellos se encargaron de meternos esas respuestas falsas a través de la educación. La educación es el primer laberinto donde nos meten a los 6 años. Es el primer laberinto alrededor nuestro. Es ahí donde nosotros caemos. Y cayendo ahí, caemos en un pozo, caemos en otro, caemos en otro, caemos en otro, y ahí nadie sale. Porque ellos saben perfectamente muy bien. Conozco un país en el siglo XV, no creo que sea el siglo XV, es por ahí como el siglo XVIII, por ahí, casi a mediados del siglo XVIII, perdón por haberme equivocado. Hay un gobierno o un presidente en ese tiempo obligó a todo el país de que la educación fuese obligatorio sí o sí, educas a tus hijos o lo educas. Y fue así como empezó. No les diré qué país es, pero yo lo sé. Yo lo he visto en el moneda del país. Ese país dice decretado en el periodo de tal presidente que la educación debe ser impuesta a toda costa. Imagínense eso, de qué razón o qué motivo y qué circunstancia sería eso, por qué se impondría. Solamente les daré un dato sobre este presidente que fue un político, humanista, poeta y también fue un gran matemático, un pensador religioso, católico, jesuita, porque así lo dice en la cronología y en la biografía de este señor, que era un jesuita, que impuso la educación en un país. No les puedo mencionar por la censura. Entonces, me doy cuenta entonces de que la educación en su principio, cuando cambiaron las estrategias de esclavitud y la educación sobre la alquimia y sobre física, todo eso, lo cambiaron para esclavizarnos, para meternos dentro de ese laberinto. Y más allá de eso, de ese primer círculo, dentro de donde nosotros ocupamos este tiempo, este espacio, se encargaron de rodearlo y metérnoslos en ese pozo de educación. Y ya de ahí ya eliges qué otro pozo donde quieres meterte, licenciado, juez, médico, un otro sinfín de cosas donde te vas a meter y de ahí no sales. Y ahí mueres físicamente, no mentalmente, sino que físicamente uno muera. Y ya más allá de eso, la religión, por ejemplo. Mucha gente es religioso ahora. Hay unos que son cristianos, otros que son pentecosteses, son otros de diferentes pozos donde uno cualquiera puede elegir dónde caer, pero nadie puede quedar ahí. Nadie se puede quedar neutro, porque ya sea que uno, si yo digo, yo no creo en Dios, y entonces automáticamente ya soy considerado un ateo. Y entonces si yo acepto ese pensamiento de que soy un ateo, y entonces tengo que pensar como ateo, tengo que vivir como ateo, tengo que actuar como ateo.
Entonces ya caí en el pozo del ateísmo creado por ellos. Entonces yo no creo sea así. Si tú ves este video y quiero que reflexiones un poco cómo es que nosotros hemos sido manipulados con este primer círculo que es la educación. A través de la educación fuimos quebrados, fuimos desorientados, fuimos cuartizados completamente. Y nosotros ya no tenemos pensamientos propios, ya no tenemos lógica personales. Estamos obligados para acordar o estar en concordancia con lo que demanda la educación. Nosotros ya no podemos pensar por nosotros mismos, ya no podemos elegir un pensamiento que, que sea ajeno a lo que ya fuimos educados. Por eso veo muchas personas en las redes sociales, en YouTube, en todas partes, están acostumbrados o ya están hechizados la mente con estos conceptos y entonces ya no tienen la libertad de pensar, oiga, pero ¿por qué? O ¿qué está pasando? Simplemente porque la mente ya fue modificado. Y ellos saben muy bien que esa modificación mental se puede. Es como una computadora. Una computadora que es nueva, que apenas salió de la fábrica y se puede modificar, se puede eh, dividir el disco duro, dejar una parte limpia, otra parte usada, personalizarlo, todo eso. Ellos lo saben muy bien que este cerebrito que llevamos todos aquí se puede modificar. Y entonces, la forma más precisa y exacta para poder modificar eso es cuando todavía no hay archivo adentro. Es la única forma, lo que yo he visto hasta hacer. No soy muy preparado en eso, pero sé que una computadora nueva que apenas salió de la fábrica se configura primero antes de meterle archivo. Ya estando el archivo adentro ya es imposible. Ya es imposible de que esa computadora se programe de nuevo. Pero mientras que todavía no tiene ningún archivo, no tiene una configuración eh, previo a a la configuración, pues se puede modificar. Entonces la mente es igualito. Igualito funciona lo mismo. Cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra mente, eh, se puede modificarlo a favor o en contra. Pero como ellos encontraron, vieron, supieron de que la mente, si controla la mente, se controla todo el cuerpo. ¿Ok? Si, si uno controla a una persona, es mucho más fácil engañarlo y manipularlo. Yo les digo porque yo he sido vendedor de medicina, he sido vendedor de ropa, he sido no un negociante activo, pero sí sé cuáles son las palabras, cuáles son las estrategias que uno puede usar en contra de una persona para poder convencerlos de que yo tengo razón, de que la persona está mal y necesita una cura. Y yo he visto cómo esas estrategias cobran a ser eh, muy acertado. Que una persona que una vez se entregó en mis manos, de ahí no se escapa porque ya es mío y lo voy a vender mi producto. Y es así como se convence la gente. Y entonces, pero como la persona tiene miedo, entonces tiene miedo al dolor, tiene miedo al sufrimiento, tiene miedo a la muerte, tiene miedo a todo. Por eso se deja manipular. Y ahora estoy hablando de una escala pequeña. Ahora hablamos de gran escala. Funciona la misma regla. Manipular a la gente a través de la educación es mucho más fácil de pequeño. Ya cuando sea grande ya. Eso es mucho más fácil y va a ser muy difícil de que esa persona se libere de esa programación. Esa programación es algo que no sé cómo explicarles para que
para que me entiendan lo que estoy diciendo, de que el programación, habemos muchos miles de gente diciendo que es un programación, pero porque un programa que se mete dentro de una computadora, el programa en sí no va a poder saber ni entender ni percibir de que sí es un programa. Entonces, por eso la gente que está dormida, está conectado al Matrix, no va a entender, no entiende. Y si tú ya has despertado, si tú ya entiendes lo que estoy diciendo, es mejor que no lidiemos o no lidiamos con esa gente, no lidiar con ellos, porque están conectados. Hasta que se desconectan del sistema, entonces es cuando van a buscar información, van a poder entender dónde están metidos. De lo contrario, es muy difícil. Es muy difícil desconectarse. Entiendo que se ponen muy malos, se ponen muy enojados, se ponen muy molestos, se ponen muy agresivos, se ponen muy de mal carácter porque ellos están alimentados y están muy metidos dentro de ese sistema. Cuando uno de pequeño se acostumbra a escuchar todas las mentiras que dan en las escuelas, uno se queda acostumbrando, se va acostumbrando, se va acostumbrando. Como uno es un inocente, pues uno se lo cree, se lo traga todo lo que ellos dicen. Un ejemplo que les puedo dar es acerca de mi vida que yo he vivido. Cuando uno se acostumbra a algo que es muy diferente a lo que uno ha experimentado cotidianamente en otra época. Antes recordaba que salí fuera de mi casa en un lugar donde es de madera la casa, teníamos una casita, un dormitorio y una cocinita en un lugarcito bien pequeño. Y me alejé allí por durante unos par de años, 3 años aproximadamente, o 4, si mucho. Y, y cuando regreso ahí y me doy cuenta que ese lugarcito es como que si no fue ahí donde crecí. Me acostumbré a ver casas bonitas, patio bonito y comida buena, carretera bonito. Y cuando llegué a mi pueblo donde yo crecí, lo vi muy mal. ¿Por qué? Porque cuando yo salí ahí estaba acostumbrado a comer en la mesita, tener mi platito, tener humo adentro de la casa, tener todo así normal. Pero cuando fui a la ciudad a vivir ahí, a estar ahí, ya cuando estoy de regreso, ya no lo veo igual, ya no lo siento igual y me mal acostumbré de estar allí, comer pizza, hamburguesa, de todo. Entonces, sucede algo lo mismo con la mente cuando uno está acostumbrado con la educación eh, sobre matemáticas, sobre física, sobre eh, lo que son sobre lo que es el hacer, no sé, eh, estudiar sobre termodinámica, sobre la ecuación cuántica y sobre cosmología, sobre otros temas. Y uno se va metiéndose más y más y más y más. Es cuando como si uno se metiera dentro de un túnel en donde la luz ya es imposible verlo. Y entonces a la hora de salir en donde hay sol, pues claro que la vista se va a sentir ofendido porque se adaptó adentro donde no hay luz y salir donde hay luz sí ofende. Y entonces los entiendo a aquellas personas que, que están conectados en el sistema, les decimos que el mundo es así, o la tierra es así, o quizás mente tiene una forma así, y luego saltan con lo que ya saben. Quisiera poder ayudarles, pero yo sé que no, va a ser imposible. A menos que ustedes eh, acaben con esa programación y volver a otra forma de pensar, a lo mejor eso les ayudaría. Pero va a ser imposible.
Y esto es lo que les tengo que decir o lo que yo les quiero expresar, que, que este mundo no es lo que parece. Tanto lo que podemos ver, lo que podemos oler, lo que podemos escuchar o lo que nosotros podemos percibir y mucho menos de lo que nos han enseñado. Nos han enseñado un montón de mentiras y nos hacen vivir todo una mentira. Una mentira que ni se lo creen ellos, ni se lo creen ellos, porque a ellos no les importa ni les interesa, para nada. No les interesa, porque ese no es su interés de ellos. Ellos tienen otro interés, ellos tienen otro blanco, o ellos tienen otro interés que cumplir. A ellos les vale un tomillo o un pepino de lo que tú creas o lo que tú vives o cómo percibes tu mundo. Al fin y al cabo es de ellos. Lo que a ellos les interesa, lo que a ellos les importa es dominar, mantener el poder y tenerte ahí esclavizado para toda tu vida, trabajar para ellos, producir para ellos, consumir para ellos y todo para ellos. Somos el ojo de este pirámide. Somos el ojo de este pirámide. Todo lo que nosotros producimos, producimos por ellos y para ellos. Y todo lo que nosotros consumimos, también es para ellos. Así es como nos controlan. Así está el sistema. Así es Matrix. Matrix es control. Aparte de ser control, sino que nosotros le damos la prioridad para que nos controle. Y es imposible vivir sin tener un control. Este mundo es libre. Mira dónde estoy. Aquí no hay nada. Simplemente puro monte. Y, y no hay reglas que hay que seguir aquí. No hay reglas. La única regla es vivir y respirar. Así que, si quieres tu libertad, sé libre. No estás obligado a servir al sistema. No estás obligado a creer las mentiras que ellos dicen. Amo mi libertad. Y ahora me siento libre. Me siento tan libre de todo. Me siento libre. Me siento libre del compromiso de todas las mentiras de la religión, de la política, de la ciencia, de la educación, de la medicina, de las enfermedades, de todo eso. Me siento libre, ya no tengo miedo. Vivo feliz, vivo contento, disfruto mi vida, disfruto el sol y me hace bien el sol. Saludo para todos y que tengan buen día.